Demet Özdemir y la bomba que acaba de soltar sobre Can Yaman. Prepárense porque esto va a ser gordo. Ok, miren, la cosa está así. Todos creíamos que la historia entre Demet y Can había quedado en el pasado, ¿verdad? Que cada uno por su lado, que la vida sigue. Pues parece que no tanto. Demet ha salido a hablar y ha dejado caer algo que nos ha dejado a todos con la mandíbula en el suelo. Según lo que se está comentando, ella ha dicho algo así como que Can Yaman es para siempre. Ojo. Y no solo eso, sino que ha soltado un nunca renunciaré. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿A qué no va a renunciar? ¿A qué? ¿A la idea de él? ¿A que sea importante para ella? Esto es un salseo de los buenos, amigos. Para ser honestos, yo me quedé helada cuando escuché esto. Pensábamos que ya habíamos pasado página, que las fotos de él con otras personas, las indirectas, todo eso, pues que ya era agua pasada. Pero Demet viene y nos dice que no. Que Can es para siempre. Lo que yo creo que está pasando aquí es que aunque no estén juntos románticamente ahora mismo, hay un vínculo súper fuerte que ella no está dispuesta a borrar. Quizás sea un cariño muy profundo, un respeto, o quizás, hay amigos, quizás todavía hay fuego bajo las cenizas. ¿Quién sabe? Muchos dicen que esto es solo una forma de avivar la llama mediática, de mantenernos a todos enganchados a su historia, que les da publicidad. Y sí, puede ser. Son figuras públicas, saben cómo mover la cuerda. Pero también es cierto que las palabras de Demet suenan muy genuinas, ¿no creen? No es una frase cualquiera, es un nunca renunciaré. Eso es fuerte. Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces vemos a exparejas que se deshacen en elogios, que dicen que se quieren como amigos? Pero esto va un paso más allá. Esto es admitir que hay algo que trasciende la relación y que, para ella, es innegociable. Imagínense la cara de Can si está escuchando esto. ¿Se pondrá nervioso? ¿Se sentirá halagado? ¿O quizás está disfrutando de todo este revuelo? Porque, seamos sinceros, la pareja que hicieron Demet y Can fue un fenómeno. Las redes sociales explotaron. Y parece que esa magia, para Demet al menos, sigue muy viva. Mi teoría es que aunque la vida los haya llevado por caminos diferentes, la huella que dejaron juntos es imborrable. Y Demet con estas declaraciones, nos está diciendo que está orgullosa de esa huella y que no la va a dejar borrar. Quizás lo ve como un pedacito de su historia que la define, algo que la hizo ser quien es ahora. Pero, y aquí viene el gran pero, ¿esto significa que hay una puerta abierta para una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Yo personalmente no me atrevería a apostar todavía. Pero que el misterio se ha reavivado, eso seguro. Demet ha sabido cómo crear expectación y la verdad, nos tiene a todos con la cabeza dándole vueltas. Y esto me hace pensar en las relaciones que marcan, ¿no? Esas que aunque terminen, dejan una marca imborrable en nuestra vida. Y parece que Can Yaman para Demet Özdemir, es una de esas marcas imborrables. El para siempre es una palabra muy potente y ella la ha usado sin tapujos. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente Demet Özdemir nunca renunciará a la idea de Can Yaman? ¿O es solo una estrategia para mantenernos atentos? Cuéntenme en los comentarios.